tardes, mi nombre es Natalia Zuleta y estoy en compañía de Valentina Chavarría y Verónica Benítez, estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios que cursamos la carrera de Comunicación Social y Periodismo. Hoy hablaremos sobre los libros sagrados y sus diversas religiones. En el transcurso del microprograma encontraremos imágenes, videos y algunas entrevistas que nos facilitarán el desarrollo del tema. Los libros sagrados son la evidencia que quedan sobre las diferentes religiones, sobre alguna entidad X superior. ¿Por qué la llamamos X? Porque las diferentes culturas se le llama a Dios algún objeto, algún animal, alguna entidad que no es tangible o no es visible. Ahora vamos a hablar sobre algunas diferentes religiones que existen. El hinduismo es una religión que consta aproximadamente de 200 dioses. Sus textos tienen una antigüedad de aproximadamente 2000 años, 1400 a.C. y 600 después de Cristo. Estos textos hablan sobre las prácticas y creencias que se han desarrollado durante el transcurso de la historia hindú. El libro sagrado del hinduismo es el Bhagavad Gita, que traduce el canto del Señor. Es la parte más importante del Mahabharata, que describe acontecimientos que tuvieron lugar entre 5.000 y 7.000 años atrás. Esta obra filosófica desempeña el mismo papel en la historia india que en el Nuevo Testamento en otros países. Este desarrolla ideas como la concepción que integran los problemas fundamentales de la filosofía, tales como lo son el hombre, Dios, el significado de la vida humana y los principios de su evolución. El personaje principal del Bhagavad Gita es Krishna, la reencarnación de una parte del Creador, quien transmite preceptos espirituales más grandes. Aparte de estos, en el hinduismo existen muchos más libros sagrados como lo es el Veda, el Ramayana y el Mahabharata. El islamismo es la religión de los musulmanes. Su libro sagrado es el Corán. El Corán está dividido en 114 capítulos en partes desiguales, más conocidos como asoras o suras. Para los musulmanes, el Corán es la palabra de Dios transmitida a Mahoma por medio del arcángel San Gabriel. El arcángel Gabriel dictó a Mahoma el libro, pero sin un orden cronológico. Ni el propio Mahoma ni sus seguidores tenían una definición ni una idea clara del momento y el suceso en que se hicieron las revelaciones. O sea, no tenía claro la idea cronológica en que ocurrieron todos estos hechos. Los judíos creen en un solo Dios, que reveló la ley a su pueblo, descendientes de los antiguos hebreos. Abraham fue el primer líder. Abraham, por orden de Dios, emigró a Canaán. El Tanaj es el nombre de la Biblia judaica en donde se cuentan las historias del pueblo hebreo. Su parte más importante es la Torá o Torá, cuyos primeros 5 libros incluyen las leyes y los 10 mandamientos que Dios les reveló a Moisés. No creen en la Trinidad, sino que cuando hablan de Dios se refieren a quien nosotros, los cristianos, llamamos Dios Padre. Ellos celebran su Pascua el 14 de Nisan, día en que Dios liberó los egipcios, pero todavía esperan al Mesías de Dios. El judaísmo tiene mucha relación con el cristianismo, ya que comparten parte de su historia, creencias y parte de su libro sagrado, Antiguo Testamento. El libro de los muertos. El libro de los muertos es de Egipto, también conocido como la salida al día. Este libro consistía en una serie de imágenes que permitían ayudar a la persona difunta a pasar al renacer, así lo llamaban ellos. Era como una forma
de llegar a un nuevo mundo. Supuestamente los seres humanos volvíamos a nacer desde estas creencias de Egipto. El cristianismo es una religión basada en las enseñanzas y milagros de Jesús. Es la religión atribuida de la vida de Jesús de Nazaret. Recoge dos grandes partes del Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús se cree que es el Mesías del Hijo de Dios, quien en el Antiguo Testamento fue quien murió para la redención de todos los pecados de los humanos. Y en el Nuevo Testamento se habla de algunas cartas o libros después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Esta religión tiene grandes influencias en el cine, arte, radio, aparte de que recogemos en una semana cristiana muchos hechos históricos de la Biblia. Poseemos imágenes y videos de la historia que nos lleva a este mundo. El Popol Vuh, libro sagrado de la cultura maya quiché, es el monumento a la sabiduría y a la poesía mesoamericana. Este libro es el primer libro que ha pintado una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población. El libro de gran valor histórico y espiritual ha sido llamado erróneamente libro sagrado o la Biblia de los mayas. Está compuesto de una serie de relatos que tratan de explicar el origen del mundo, de la civilización, de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Dioses creadores. Los tres primeros dioses creadores fueron los que realizaron el primer intento de la creación del hombre, a partir del fango. Sin embargo, pronto vieron que sus esfuerzos desembocaron en el fracaso, ya que sus creaciones no se sostenían por ser el material muy blando. Los dioses fueron Kukulcán, Huracán y Tepeu. Los segundos fueron los dioses que realizaron el segundo intento de crear al hombre, a partir de la madera, pero ésta no poseía ningún alma. Los dioses fueron Alom, Bitol, Cajolom, Tepeu y Tzacol. Los terceros fueron los que realizaron el intento de construir la humanidad a partir del maíz y finalmente lograron obtener éxito donde los otros dioses habían fracasado: Xlitán, Axac, Acaime y Bitol. Shiracata, Kukulcán, Unapú y Ixucani. En los diferentes pueblos tienen papeles importantes como madre, diosa, abuela, inspiradora, creadora y consejera. Se les representa como una anciana. A continuación hablaremos con varias personas sobre cuál es un libro sagrado o en el cual se enfoca su religión. Igual la escritura, la Biblia, pues nosotros nos basamos fundamento en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Guardamos el día sábado como día de reposo consagrado a Dios. Y en eso pues dentro de la ley de Dios hay ordenanzas, leyes, estatutos que el hombre debe regir. ¿Conoces tipos de libros? Libros pues lo que habla la escritura, Génesis, eso, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los Pentateucos, que es lo que el profeta Moisés escribió, los 5 primeros libros de la Biblia. También los Antiguos Testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, donde está San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y ahí sí, sucesivamente, que viene el Apocalipsis, Judas, Malaquías, Zacarías, Miqueas, todos esos libros. Nosotros ahí nos fundamentamos y le enseñamos a la humanidad todo lo que habla la Escritura. Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Velázquez, trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana, soy docente de allá en el área de Teología y Cristología. Conozco un libro sagrado, sí, conozco la Biblia, obviamente la Biblia, es el libro sagrado de los cristianos, que también forma parte de los libros sagrados de los judíos. Todo el Antiguo Testamento forma parte de la Torá y el Talmud, que es de los judíos. Bueno, nuestra Biblia está compuesta por 73 libros, 27 del Nuevo y 46 del Antiguo Testamento.
Este libro contiene desde el Antiguo Testamento todas las historias que se construyeron de manera oral primero y luego escrita a lo largo de toda la historia del pueblo judío, comenzando desde la creación, Noé, Abraham, los patriarcas, el profetismo que comienza con Moisés, luego comienzan los libros históricos que nos narran las hazañas que hace Dios en el pueblo de Israel. Luego vienen los libros proféticos, que son los que nos anuncian la llegada del Mesías. Empata con el Nuevo Testamento, que es ya el cumplimiento del Antiguo, que es la llegada de Jesús, con toda su vida y obra y cómo se construyó la iglesia, las primeras comunidades cristianas. Luego sigue cómo se expande la iglesia a través de San Pablo, en todas las cartas de Pablo. Luego vienen unas cartas que se llaman las cartas católicas, que son otros discípulos los que escriben, Juan, Pedro, Santiago, y termina con el Apocalipsis, que es un libro de revelaciones, de unas visiones que tiene San Juan. Bueno, el libro para nosotros es la historia, digámoslo así, que se construye de la fe, es donde nosotros conocemos al Dios en el que nosotros creemos, que es Yahvé en el Antiguo Testamento, manifestado en Jesús en el Nuevo Testamento, Yahvé, quien envía a su Hijo Jesús. Este libro nos narra esta historia y es donde está cimentada nuestra fe, fundamentalmente en la resurrección de Jesús, narrada allí. Hemos concluido con este espacio. Esperamos que este material educativo haya sido de hecha utilidad para ustedes. Nos veremos en una próxima edición.